esa responsabilidad te conduce. Y porque además creo que dentro de la investigación algo que lleva al investigador es conocer realmente cómo termina el proceso en sí, la realidad de lo que se hace, porque si no quedaría como cuando uno empieza a leer un libro y lo deja, por ejemplo, en el último capítulo sin terminar. Entonces, como la investigación al mismo tiempo es como un misterio, como un viaje que uno va haciendo y va encontrando cosas, uno lo que quiere llegar es como a mirar qué realmente esos resultados finales se convierten en qué. En mi caso personal, digamos, la ansiedad como llegar a mirar en qué se convierten esas creencias populares y ancestrales de los indígenas de diferentes etnias, en qué se convierten como estrategias pedagógicas en los muchachos para mejorar el cuidado de la vida. Entonces, un buen trabajo de investigación sería cuáles son esas creencias. ¿Cuáles son creencias? Y establecer el sistema de creencias de la comunidad y saber que eso es lo que tienen y que tienen estos asuntos que derivan en esta toma de decisiones. El decir, estas creencias me permite que en la programación anual de la escuela fulanita de tal podamos fortalecer los programas y el currículum agregando esto, muy bueno. Pero si eso después me da resultados y yo puedo decir, esta intervención en el currículum, a partir del entendimiento de las creencias de este grupo étnico, esta etnia, permite establecer cómo existe un cambio en las creencias, que es muy difícil, existe un cambio en las creencias que permite que la comunidad tenga un mayor nivel de control y conciencia con respecto a sus decisiones para mi adelante. Excelente. Excelente. Porque entonces la comunidad no termina siendo la misma porque yo estuve ahí como investigador. Formo parte de la investigación, me involucro con la comunidad y doy cuenta de una problemática específica y desde una estrategia educativa yo logro no solamente producir conocimiento fiable, confiable, riguroso sobre los asuntos de las creencias ambientales en grupos específicos, sino además doy cuenta que eso puede ser una muy buena herramienta para transformar la toma de decisiones y mejorar el ambiente. Se mejoraron los docentes, se mejoraron los estudiantes, se mejoró el agua y el uso del agua. Excelente. No quiere decir que estas investigaciones tengan 10 y las otras tengan 8. No estamos rankeando, estamos diciendo que hay investigación de A, de B, de C. Y estas investigaciones van a modificarse y van a tener una condición de producción de conocimiento específico dependiendo de lo que yo quiero. Son decisiones. ¿Contesta la pregunta? Muchísimas gracias. Sí. Doctora, en su presentación anterior hizo un análisis de la práctica reflexiva y cómo las prácticas pues las utilizan los docentes. Yo quería hacer dos preguntas, una está relacionada con la otra, pero la primera es, desde su experiencia, ¿podría uno pensar que toda práctica de un profesor siempre se puede denominar práctica pedagógica? Es decir, la definición de práctica pedagógica, ¿cómo la enmarca para poder pensar que todas aquellas acciones que hace un docente son pedagógicas o no? Ay, yo sabía que tenía yo que llegar a este punto en algún momento. Es una situación complicada, difícil de resolver, porque tiene que ver con cuestionar los términos en sí mismos, que tiene su valor, pero que, vaya, son proyectos de los que nunca deberé hacer caso, ¿no? A ver, el término pedagógico surge desde la antigüedad, y no me voy a ir a la prehistoria, para determinar toda acción de una persona que dirige a otra. Y la pedagogía está centrada en modelos que tienen que ver con asuntos instrumentales. Entonces, la pedagogía, tradicionalmente, se piensa como aquel grupo de conocimientos, de saberes, que permiten que una persona enseñe a otra. Por lo tanto, la pedagogía está centrada en el paradigma de la enseñanza. ¿Sí? Bueno. Conforme fueron pasando los años y empezaron a descentrarse las ideas desde la enseñanza hacia el sujeto que aprende,
el término pedagógico dejó de utilizarse, ¿sí? Porque la idea no es pensar en la enseñanza como tal, sino, como decía yo hace rato, garantizar que la persona aprende y que yo organizo mi práctica alrededor de su proceso de aprendizaje. Las teorías actuales a ese proceso le llaman pedagogía. Algunas teorías que no les gusta abandonar el término y ahora le dan una connotación en ese sentido. Pero si yo pongo el asunto de la pedagogía, el proceso pedagógico y el proceso educativo en sí mismo, el proceso educativo incluiría la mayor parte de las prácticas que hacen en la educación para que las personas se formen. ¿Que ahí podemos meter la parte pedagógica? Sí. Cuando se habla de didáctica, por ejemplo, se habla didácticamente de las estrategias concretas en el aula para conducir a una persona en un área específica, en un momento puntual, en un espacio puntual dentro de un trabajo de aula. Esa sería la didáctica. La didáctica es la parte operativa de la pedagogía. Bueno, entonces, si yo centro el asunto en la enseñanza, puedo hablar de pedagogía. Pero si bien lo que me interesa es centrarme en los paradigmas que tienen que ver con el aprendizaje y alrededor del aprendizaje, entonces el término pedagógico ya no es totalmente descriptivo, abarcativo de lo que yo quiero manejar. O sea, y yo digo que los términos son para usarse. Y los términos los usa cada quien como se le da la gana. Y yo puedo usar un término y ustedes otro y estar discutiendo durante 2 horas porque lo que cambia, el término que cambia es el significado y no el término. Por eso a veces en las discusiones es muy útil decir, a ver, ¿y tú qué estás entendiendo por infidelidad? Y entonces, si ponemos de acuerdo entre el término y el significado, ahorraría muchísimas discusiones, muchas discusiones. Entonces, aun cuando yo concibo así el asunto entre lo educativo y lo pedagógico, pues cada persona y si tú defines el término y cómo lo estás utilizando, pues creo que se vale, ¿sí? Pero en estricto sentido, conceptualmente hablando, la pedagogía tiene que ver con un paradigma centrado en la enseñanza. ¿Y puedo hacer la segunda? Digamos que en el doctorado hay conmigo en alguna discusión con uno de mis compañeros, finalmente me decía, dado que estamos trabajando en práctica, vamos a terminar todos haciendo modelos. Parece que sí. Es posible que, es decir, todas las actividades que terminen surtiendo un proceso de, no solamente de recomendaciones, sino de acciones sobre docentes, terminan en esos modelos, o podría uno alejarse de decir, sin el modelo puedo culminar el trabajo. El asunto del modelo es una cuestión muy difícil de lograr. O sea, si yo me voy a la literatura, a la teoría que tiene que ver con la constitución de modelos, hay estrategias para construir modelos tan complicadas, tan difíciles, tan rigurosas que yo creo que jamás ni es necesario hacerlo. O sea, un modelo tiene que ver con un planteamiento abstracto, un planteamiento general de un proceso. Si yo lo defino así, bueno, pues entonces cualquier cosa que yo diga que se va a hacer, pues puede ser un modelo. Pero si yo quiero hacer un modelo de veras y en el estricto sentido de lo que un modelo es, tiene que haber un proceso de abstracción lo suficientemente importante para que yo realmente piense que lo que yo estoy produciendo ahí es más que una estrategia, sino un modelo. Y peor te la cuento, porque hay autores que dicen que los modelos son teóricos, no surgen de la práctica. Y entonces en ese sentido, pues bueno, No estarías discutiendo la práctica y el modelo. No puedes construir inductivamente el modelo porque de acuerdo a muchos teóricos el modelo es teórico. Aquí lo podría estar más tranquilo en ese momento que estamos haciendo nuestro trabajo de doctorado, de propuesta. Digamos, comprometerse más con una estrategias para verificar si se necesita, si se quieren modificar las prácticas y no tanto con el modelo. Creo que le baja un poco el volumen, le baja 2 rayitas al asunto. Y además el asunto, en concreto, a ver, le voy a dar la vuelta al asunto. Lo que a mí me interesa es lo que quiero producir. ¿Qué
Con tu estrategia, ¿tú qué quieres lograr? Supondría que una mejoría en las prácticas que tengan los docentes frente a un área que estoy analizando. Eso es lo que quiero. Ese es tu objeto. Sí. Es tu objeto de investigación y tu objeto de mejora. ¿Por qué entonces lo relevante es la estrategia? O el modelo, como quieras. Sí, pues plan. Ese no es el fin, es el medio. ¿Cuál es el fin? Para Mejorar la práctica. ¿Cierto? Entonces tu objeto de conocimiento no es la estrategia. Tu objeto de conocimiento es lo que quieres producir educativamente. La estrategia es un producto parcial de tu trabajo. La estrategia, el modelo, el producto, la explicación, lo que sea, es el medio a través del cual yo logré la parte educativa, que es realmente el objeto de investigación. Entonces el objeto de investigación no es el modelo. El objeto de investigación es qué quieres mejorar, qué quieres entender de lo educativo. Y entonces, si se convierte el modelo en el fin, entonces toda mi energía va a ser en el asunto alrededor del modelo. Y entonces perdemos otra vez el asunto del uso. ¿Sí? Lo que yo necesito es entender, comprender, intervenir, mejorar alguna parte de la educación. Eso es lo importante, no la estrategia. La estrategia es el medio. ¿Sí? Entonces, dándole vuelta, responde tu pregunta. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya acabamos? A ver, acá. Ayer cuando estábamos mirando la relación de epistemología y las metodologías, y cuando miramos el modelo de Ortiz, no me quedó claro lo siguiente. Presenta la parte de hermenéutica en términos de interpretación, pero uno podría pensar, y hablo desde mi ignorancia, si la hermenéutica y la fenomenología van como hermanitas, como primas hermanas ahí pegaditas. Uno podría pensar que una es mejor que la otra. Ayer hablábamos que uno no puede pasar de la realidad 2, de la 3, si no ha pasado por la 2. Y en la realidad 3 poníamos la hermenéutica. Entonces yo debería pensar que primero tengo que pasar por el camino de la fenomenología para llegar a la hermenéutica. Como una opción. Como una opción. Sí. Okay. Y si ese fuera el caso, entonces que tengo que pasar, podría yo pensar que la hermenéutica es una situación metodológicamente más compleja que la fenomenología. Si por más compleja te refieres a algo con mayor profundidad o algo que requiere una doble interpretación, una metaanálisis, una doble interpretación, un ir un poco más allá de lo que es implícito de hecho. Sí, pero si tú me dices que lo es porque es más difícil, no. Yo creo que la parte complicada de la hermenéutica es el aparato interpretativo. O sea, cómo constituyes el aparato interpretativo que te permita hacer la hermenéutica. Construir ese aparato interpretativo, creo yo, es una de las cosas complicadas. Pero no quiere, por la profundidad que eso implica, y porque tiene que ser tu aparato interpretativo. Porque desde ahí miras el corpus, desde ahí lo miras. Entonces tiene que estar realmente construido como ojos propios para empezar a determinar cuáles son las condiciones de la segmentación que vas a empezar a interpretar. Eso es la parte compleja. Pero no es más difícil que hacer un análisis descriptivo, minucioso, sobre unidades de sentido en una matriz, por ejemplo. Eso es mucho más trabajoso, tardas mucho más minucioso que lo otro. No sé si soy clara. En lo que te implica en construcción conceptual, la hermenéutica es más compleja. En lo que te implica en tallar el lápiz, pues lo descriptivo es más complejo, en ese sentido. Entonces es una pregunta muy difícil de contestar en medir o rankear las dos cosas. Y luego... Adelante.
Usted mencionó ahorita en su presentación y me dejó pensando sobre el tema del modo de conocer 3. O sea, modo 1, modo 2, claro, vivos, tal. Modo de conocer 3, ahorita en el descanso busqué y habla de un tema transcultural. Yo dije, ¿what? sí, me quedé como, ¿de qué hablamos? O sea, solamente como para un poco entender un poco hacia dónde va como esa vía de esa nueva forma de conocer que llaman modo 3, que llaman transcultural, como para entender un poquito cuál es como lo sustancial, lo sustantivo que hay detrás y que es lo que lo hace diferente respecto del tema transdisciplinar que está planteado en el modo 2. El asunto acá es que implica el entendimiento de la diversidad, el entendimiento el entendimiento de las, iba a decir de las diferencias, pero no quiero llegar al punto de plantarme en las diferencias, sino en el respeto a la diversidad y el respeto a la equidad de todos los agentes que están involucrados. Implica un trabajo de construcción cultural conjunta, en donde hay una lógica que mira, una metalógica que mira a las diferentes culturas como constitutivos de esa nueva propuesta. Ok, de ese nuevo corpus. A ver, es algo así como las epistemologías del sur, donde se plantea que ha habido un dominio, un poder desde Occidente frente al conocimiento tal, y no ha permitido el reconocimiento de los saberes ancestrales, de los saberes de las minorías, algo así. Pero además, la construcción de algo en común. Para llegar a la inteligencia colectiva. Es correcto. Respetando la diferencia. Respetando las diferencias. La equidad y demás. En Estados Unidos, ustedes saben que hay un montón de connacionales allá. Gracias a Dios hay cada vez menos migración de mexicanos a Estados Unidos, cada vez más de Centroamérica, pero cada vez menos de mexicanos allá. Pero entonces tú puedes estar en Estados Unidos en muchísimos centros comerciales y pequeñas comunidades y tiendas en donde jamás practicas el inglés. Siempre hay alguien que habla español. Inclusive gringos que hacen el esfuerzo de hablar en español. Entonces, ni siquiera te preocupas en ponerte al día en tu inglés, porque ya sabes que no vas a necesitar. Hablas en español todo el tiempo. Voy a usar esto como ejemplo. Tú tienes una postura que es la postura en Estados Unidos para entender la gran cantidad de culturas que hay, entre otras la hispana, la gran cantidad de culturas ahí. Y lo que permea en la mayor parte de los modelos en Estados Unidos educativos, los que son bilingües, porque hay unos que definitivamente ni siquiera tocan ese punto, ni siquiera esto del inglés, pero en comunidades en donde hay una gran cantidad de grupos, de hispanos, por ejemplo, entonces el planteamiento pedagógico se basa en lo intercultural. Y entonces, convivimos en paz todos. Entonces los asiáticos, y los hispanos, y los gringos, y bueno, los sajones en general, pues todos están ahí en paz, tranquilos. De todas maneras se bulean, pero bueno, eso es otro tema, pero a fin de cuentas están los grupos están unidos entre sí y conviven en paz con otros grupos. Interculturalidad. Luego, ha llegado una corriente muy fuerte desde la postura crítica, diciendo que el asunto de la interculturalidad no es suficiente, que necesitamos convivir y estar entre culturas. Y entonces la idea es que exista un paradigma educativo que permita que estemos juntos, pero también nos entendamos, que convivamos en paz, pero que también podamos dialogar entre las culturas y tomar decisiones desde los ámbitos culturales de cada quien. Esto apenas está empezando a entrar en Estados Unidos y desde hace muchos años está ya haciéndose en muchas de las escuelas
sobre todo del sur de España, que tiene una gran migración de subsaharianos, musulmanes y demás. Hay grupos completos en donde casi la única española es la maestra. Y hacen un trabajo de comunicación entre las culturas. El tercer asunto es que esa comunidad en donde hay asiáticos, hispanos, sajones, constituyan una cultura propia, distinta, que sea de esa institución y que en donde cada una de esas culturas no solamente convive en paz, no solamente dialoguen, sino además constituyan una nueva manera de ver las cosas y de toma de decisiones. Es decir, en la interacción intercultural surja una cultura propia, emergente, fruto de esas interrelaciones. ¿Ustedes conocen el Spanglish? Sí. Bueno, el resultado del Spanglish es su lenguaje, su idioma, yo no sé, que es nueva, es diferente. Y muchísimos hispanos hablan Spanglish. Y ya hay muchos gringos que hablan Spanglish. Bueno, es una manera muy cotidiana de hablar de cómo se constituye una cultura diferente. Y tradujeron el Quijote en español y ahí seguí. Entonces, el asunto del modo 3 de producción de conocimiento articula los dos extremos. Y lo que está diciéndote ahí es que hay cosas buenas de ambos y que hay que plantearlos desde los contextos de aplicación, pero al mismo tiempo necesitamos producir conocimiento. Que al mismo tiempo tenemos que tener un control y rigurosidad, pero que al mismo tiempo necesitamos incorporar a prácticos y demás. Es que cuando yo escucho, leo automáticamente, digamos, los desarrollos, digamos, teóricos y epistemológicos de Hein Förster, que dice que cuando varios elementos se articulan o interaccionan entre sí en un conjunto cerrado, surge un comportamiento propio que solo se da en ese contexto, ¿sí? O sea, solo se da en ese contexto, es decir, de manera recursiva, estudiarlo implica poder estudiar las relaciones que son las que definen al final el comportamiento propio de esa comunidad. Sí. En este momento me encuentro escribiendo el artículo del estado del arte. Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones nos podría dar, recomendaciones de tipo general para la escritura de ese artículo? Hay autores que dicen que el estado del arte, el estado de la cuestión son totalmente diferentes. Digamos que si el objetivo es entender o construir el horizonte a partir del cual tú te puedes ubicar y ubicar tu trabajo de investigación, entonces entender qué se produce y cuál es la lógica que se produce, lo que hace es ayudarte a posicionarte dentro del ámbito del concierto universal, del ámbito de la sociedad del conocimiento, digamos. Y entonces, si ese es el objetivo, el solo describir los reportes de investigación que están ahí y hacer unos cuadritos estadísticos, los cuales por supuesto son indispensables, sobre quién publicó cuánto, con qué tema, qué año, digamos. Lo que te hace es decir, bueno, pues sí hay mucho o hay poquito de este tema que yo voy a investigar y por lo tanto aquí te lo relevante. Si llegas a ese punto, no estamos hablando de un estado de conocimiento, es un inventario. Si quieres hacer un estado de conocimiento, tiene que haber conocimiento útil de eso. Y entonces, ¿cómo ha avanzado ese conocimiento? ¿En dónde más? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué aportan? ¿Quién es papá de quién? ¿Quién es hijo de quién? ¿Quién está peleando con quién? ¿Y dónde te ubicas en ese conocimiento? El asunto ahí es cuál ha sido el avance de ese tema hasta la fecha, en dónde y en qué fecha. Entonces ahí me surge un siguiente interrogante y es ¿cuál es el límite del ejercicio? Porque si lo abordo como usted lo enuncia en segundo lugar, se me vuelve una tarea casi que interminable. De hecho es el dilema que vivo actualmente, porque
porque tú dejas de encontrar solamente si dejas de buscar. Es decir, en la medida en que busque siempre van a aparecer nuevas cosas y se me vuelve una tarea de nunca acabar. ¿Cuál sería entonces el límite de ese ejercicio? ¿Le puedo? Sí, claro. Bueno, en la tesis doctoral, pues es obligatorio establecer el estado del arte, es decir, cuál es la frontera del conocimiento en los últimos 5 años por lo menos, y dónde se encuentra especialmente lo que se ha dicho en los últimos 5 años en las tesis doctorales de su tema y en los artículos científicos de su tema. Es la única, es decir, buscar lo que se ha dicho en los últimos 5 años, porque su tesis doctoral, para que pueda saber el autor que va a haber una novedad, que lo que va a aportar nadie lo ha dicho, es justamente cuando llega a esa frontera, que de una manera muy clara la doctora me ha dicho, no es solamente hacer el listado de lo que se ha dicho, es poner en diálogo a esos autores de esas tesis doctorales, de esos artículos científicos, quién es el papá, quién es el hijo y qué contradicciones hay. Mientras no se establezca en esos últimos 5 años quién dijo, quién repitió, quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo, es muy complicado que como investigador pueda decir, le voy a apostar a este aporte. ¿Cómo hacer el barrido, por ejemplo, de los artículos científicos de los últimos 5 años? Encontré un trabajo de grado, un artículo que decía aportes de las investigaciones en Iberoamérica sobre X tema de los últimos 10 años. Esa primera Iberoamérica, una cosa terrible. No, empezó a seleccionar los artículos que cumplieran determinados criterios. Una vez que seleccionó los que cumplían con esos criterios, los que habían sido publicados en revistas indexadas. Y una vez que determinó, eran 2.000 artículos para quedarse con 250. Entonces parece tan complejo, pero que si se establecen los criterios que necesita concertar el investigador, los va reduciendo. Es mi aporte. Por eso el estado de la cuestión solo tiene que ver con Lo único que quiero agregar a esto es que si tú tienes un tema de doctorado y haces una primera exploración en la base de datos que tú quieras en cualquier repositorio y te salen 2000, ahí puedes empezar a pensar que no tienes un punto de innovación. O sea, vamos empezando por ahí, ¿no? Si realmente hay tanto como cuál es la innovación, ¿no? Entonces el ir haciendo los recortes es indispensable, saber cómo hacer los filtros. Yo creo que eso es una habilidad definitiva. Vale. Y creo también que una primera exploración de una gran cantidad de artículos, lo que hay que documentar ahí es qué porcentaje se va distribuyendo de artículos conforme vas filtrando. Entonces, si tú hablas nada más con la palabra aprendizaje en donde tú quieras, y prácticamente toda la base de datos va a ser eso. Si tú le empiezas a poner apellidos, entonces dices, a ver, los estudios que hay de aprendizaje fueron 100.000. Entonces es. Pero cuando yo hable de aprendizaje situado,